Buenas tardes para todos. Reciban un saludo especial de todo el equipo humano de la editorial Libros y Libros, una editorial colombiana que hace presencia desde hace más de 30 años y que además es propietaria de un colegio desde hace 22 años que se llama Evergreen School. Cuenta con un equipo de maestros que es el Centro de Atención y Apoyo del Docente. Es un equipo especializado que acompaña a todas las instituciones educativas en un proceso de asesoría y acompañamiento pedagógico en cada una de sus instituciones educativas. Juliet es licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás de Aquino de la sede de Bogotá, con formación en ambientes virtuales de aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, candidata a magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad de La Rioja y con conocimientos de lengua alemana. Se ha desempeñado como docente de lengua castellana y filosofía durante más de 10 instituciones educativas del sector público y privado, en los cuales ha investigado, liderado y construido módulos para la enseñanza del programa de filosofía para niños, competencias ciudadanas y lectura crítica, a través del diseño de clases especiales para el desarrollo de habilidades de pensamiento. En la actualidad, forma parte del equipo de asesores pedagógicos del Centro de Atención de Apoyo al Docente y a la Gestión Escolar CAT de la editorial Libros y Libros. Hoy nos acompaña dirigiendo este webinar titulado El desafío de una educación incluyente en tiempos de confinamiento. Bueno, muchísimas gracias a Asblady y muchísimas gracias también a las personas que están conectadas en este espacio por su participación y por supuesto por el interés que demuestran por uno de estos temas que obviamente pues es bastante complejo en estos tiempos. Para iniciar, pues yo quiero decir que la editorial Libros y Libros, pues a través del acompañamiento que hemos venido desarrollando a instituciones educativas públicas y privadas, pues hemos venido reconociendo también las necesidades y reconociendo los retos y los compromisos que hemos venido asumiendo los docentes y pues las instituciones que nos encargamos pues de velar por la garantización o la garantía de una educación de calidad. Entonces pues de esa manera nosotros pues quisimos organizar este webinar precisamente pues hablando en uno de los temas que son como más complejos y que para nosotros como que requiere un gran esfuerzo dentro de la práctica y dentro de la pues de esto que denominamos la nueva realidad, ¿no? Lo hemos titulado de esta manera, el desafío de una educación incluyente en tiempos de confinamiento. Primero, pues en el sentido de que hablar de un desafío nos plantea justamente pues la idea de que no se trata de dar una fórmula, no se trata de dar una, digamos, esta es la solución y esto es lo que vamos a aplicar y esto es lo que funciona de manera exitosa en cualquier lugar. Porque pues digamos que eso, si eso estuviera, pues creo que no, pues no se visibilizarían los problemas que están en la actualidad. Pero pues también es un desafío porque hemos venido haciendo cosas, hemos venido recogiendo experiencias, hemos venido explorando, no solamente pues nosotros los profesionales de la educación, sino inclusive las mismas familias, los padres, etcétera, pues para tratar de incursionar procesos educativos en estos tiempos. De una educación incluyente, ¿por qué? Porque, como lo vamos a ver más adelante, pues la intención es garantizar el derecho a la educación de todos. Y eso implica que no solamente vamos a hablar de la inclusión para un tipo de población específica, como ya lo veremos. Y bueno, en tiempos de confinamiento también como por el significado, el sentido mismo que tiene la palabra confinarse, en el sentido de que solamente estamos así por una obligación a causa de pues, la crisis sanitaria, sino pues también ese confinamiento como esa oportunidad que nosotros tenemos como para encontrarnos con nosotros mismos. Por esa razón, pues he querido traer esta cita, es una cita del filósofo Gilles Deleuze, es que el trabajo del profesor es el de reconciliar al alumno con su soledad. Sufrimos un exceso de comunicación, estamos atravesados de palabras inútiles, de una cantidad demente de palabras e imágenes. Lo mejor es crear vacuolas de soledad y de silencio, para que por fin se tenga algo que decir. Bien, el propósito de esta cita nos enmarca pues precisamente en todo ese conjunto de, digamos, de información
esa hiperconectividad y esa constante pues, conjunto de elementos que hoy en día prácticamente nos saturan, para también pensar en la posibilidad de cómo este espacio y cómo este confinamiento o este aislamiento va a permitir también que en ese encuentro con la soledad el alumno también se redescubra y también encuentre posibilidades de aprendizaje de manera autónoma. Entonces, pues es aceptar también que esta situación pues hay que vivirla y que estamos haciendo lo que vamos pudiendo, ¿no? No solamente el niño, también nosotros como padres de familia, como docentes, etcétera. Entonces, pues pensando en eso y teniendo en cuenta pues que este tema constituye un gran desafío, pues me encontré que existía una gran cantidad de información, ¿no? Frente al tema de cómo trabajar la inclusión pues en tiempos de coronavirus o ante el aislamiento, etcétera. Y pues al principio uno cree que hay muy pocas cosas, ¿no? O que las cosas que se han hecho pues a nivel pedagógico y demás pues todavía están, pues digámoslo así, muy crudas. Pero en realidad resulta que hay gran cantidad de reflexiones, encuentros, conferencias, artículos, incluso herramientas que ya venían trabajándose, digamos no necesariamente por la coyuntura, pero que pueden ser ajustadas a la coyuntura o a la contingencia, y pues también un conjunto de cosas que han venido pues hablando profesionales y expertos en el tema. Entonces, pues la intención es poder consolidar los elementos más importantes de ese proceso de búsqueda para dar respuesta al tema, y pues lo hemos consolidado en 3 aspectos. El primero de ellos pues es hablar justamente del derecho a la educación, y justamente hacer como un acercamiento frente a eso que llamamos inclusión. En segundo lugar, hablar de las necesidades y los desafíos que estamos enfrentando a raíz de esa, digamos, problemática que empezó a surgir en el momento en el que tuvimos que estar todos conectados desde diferentes momentos o espacios. Y pues a partir de esas necesidades, esos desafíos, pues cuáles podrían ser esas estrategias o herramientas que ayudarían de alguna manera como a abordar el tema y hacer un proceso efectivo de educación inclusiva. Bueno, entonces pues para partir, la primera pregunta que salta a la luz es precisamente ¿qué es la inclusión? ¿Cierto? O ¿cuándo hablamos de inclusión? Entonces resulta que pues esto no es un término únicamente que está, digamos, enfocado en la integración de personas que tienen necesidades educativas especiales, sino que hablamos de inclusión de la mano del concepto o de la palabra diversidad. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros, pues los seres humanos, somos diversos y existen diferentes cualidades, características y culturas, historias, experiencias de vida que pues nos hacen ser diversos. Y me incluyo también dentro de esa población diversa. Entonces, en ese sentido, entendiendo pues los aspectos culturales y demás, pues también habría que abordar el tema de la inclusión a partir de esas diferentes diversidades. Y pues he querido colocar acá algunas, ¿sí? No queriendo tampoco cerrar el concepto de que esas son las únicas diversidades que existen, sino más como viendo la forma en que se pueden ir como relacionando, ¿no? En un espacio educativo. Entonces, pues es importante que a pesar de que existen, reconozcamos pues que existen diferencias culturales, de religión, de género, incluso de estilos de aprendizaje y de experiencia de vida, pues estas resultan siendo fundamentales para el enriquecimiento de un proceso formativo, para la participación y para la construcción ciudadana. Y todo eso pues en aras de consolidar o de llevar a cabo un proceso de cohesión social. Bueno, entonces pues también es importante cuando hablamos de esa inclusión y hablamos de ese concepto de diversidad, pues en el ámbito educativo, pensar pues cómo hacer una educación que sea realmente incluyente. Entonces pues ante eso, ya la UNESCO hace unos años había propuesto a través de un encuentro
una agenda que se denomina la Agenda 2030, en donde habla de cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 para los países que estamos en vía de desarrollo. Colombia asume el compromiso ante la UNESCO y también propone una serie de estrategias a partir pues, de todos sus objetivos. Específicamente el objetivo número 4, el objetivo de desarrollo sostenible, que nos habla de una educación incluyente, una educación de calidad, pertinente, equitativa, etcétera, pues será la que va a entrar a poner en juego ese derecho a la educación que tiene que partir de pues, lo que denominamos las 4 A's, ¿no? Eso es una propuesta que hace Katarina Tomaszewski. Nos habla de unos índices o unos elementos esenciales que garantizan el derecho a la educación, y en el primero de ellos habla pues justamente de la asequibilidad, entendida como la disposición que se debe tener, ¿sí? O sea, debo garantizar que tengo una oferta educativa y que esa oferta educativa tiene unos personajes, unos roles, y tiene unos docentes, tiene un proyecto, tiene un currículo, tiene una infraestructura, unos directivos, etcétera, y además tiene unos recursos disponibles, ¿sí? En este momento, pues esa asequibilidad no, digamos que no, es una gran meta y es un gran reto, y no podemos decir que se está garantizando precisamente porque no todos los niños tienen acceso a los recursos. Y porque puede ser que estén las guías, ¿cierto? Pero pues lo importante es la disponibilidad o cómo voy a poner disponible esa guía para mi estudiante. Entonces tengo que pensar primero pues, en ese derecho. Para que sea incluyente tengo que pensar en cómo voy a garantizar esa asequibilidad. En segundo lugar, pues que sea accesible, que garantice a todos el acceso a una educación sin discriminación alguna. Entonces, sin pensar en que una persona de pronto no es capaz, o sin pensar también en las barreras o en las dificultades de aprendizaje que pueda tener un estudiante, etc. ¿Esto qué significa en la pandemia? Pues significa que todos deben tener derecho a los materiales educativos, a los recursos y a los medios, ¿no? Para poder llevar a cabo una educación en casa. Y pues en eso, lastimosamente, tampoco el gobierno, tampoco pues la misma condición o las mismas problemáticas que ya venían de antes, pues lo han permitido. Entonces, pues es un tema también que nos preocupa, y es un tema sobre el cual pues tenemos que empezar a proponer soluciones que garanticen de alguna manera pues el acceso a estos materiales, ¿sí? Bueno, el tercero nos hablará de la aceptabilidad, perdón. Pues aquí lo que importa es que lo que yo estoy brindando tiene que ser de calidad. Es decir, que ese proceso y esos contenidos educativos tienen que ser relevantes, tienen que ser de calidad, tienen que estar apropiados a las culturas, apropiados también en el sentido de tenerlos en cuenta. Si yo tengo estudiantes o si tengo población inmigrante de procedencia venezolana o de cualquier otro país, si tengo población indígena, tengo que mirar y tengo que evaluar la pertinencia de esos contenidos, y también tener en cuenta desde la riqueza cultural y desde esos propios elementos que configuran esas identidades, pues empezar a trabajar procesos de integración dentro de los currículos. Y pues también ahorita tenemos que priorizar cuáles van a ser esos contenidos, pues, para que sean para todos los niños y por supuesto para las familias que ya vienen a integrarse en este proceso. Y hacer las adaptaciones, es decir, tiene que ser una educación que se adapte a los intereses, a las necesidades, a las circunstancias. Entonces, pues de esa manera nosotros podemos pues garantizar lo que es el objetivo principal de ese objetivo número 4, y es una educación para todas y todos. Entonces, pues es una gran meta, y pues desde ahí debe partir todo proceso, digamos, que yo esté desarrollando cuando hablo de educación inclusiva. Bien. Bueno, dentro de los diferentes factores y dentro de todos los elementos que pueden llegar a condicionar el acceso a una educación, ¿cierto? Pues es precisamente pues todo lo que tiene que ver con las diferencias de clase social, de etnia, incluso de género. Hablamos también de ubicación geográfica, por ejemplo, niños que están en la ruralidad o en el campo,
Entonces, pues ese tipo de cosas visibilizan pues que hay una crisis en el sistema educativo, ¿sí? Y que esa crisis en el sistema educativo no empezó ahora, es una crisis que ya viene dada por diferentes factores y que pues lastimosamente lo que han hecho es ir generando una mayor brecha. Y hoy en día, pues a raíz de esta forma educativa que hemos tenido que adaptar, pues va generando o va dando mayor espacio a esa brecha digital, ¿cierto? Entonces, entendiendo también que la brecha digital no solamente se refiere a que tengo disponible o no un recurso, sino también al uso que le doy a ese recurso. Entonces, hace unos días salía en Facebook una publicación que decía que creíamos que todos los niños eran nativos digitales, pero en realidad eran nativos en redes sociales. Entonces, pues también ahí hay una brecha digital. Y hay una brecha digital también de parte de los maestros, de parte de aquellos que de pronto se sienten o estaban muy cómodos con su forma de enseñanza y que todavía no habían querido entrar al mundo de la tecnología, porque también aparte pues esto es de otra generación. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir incorporando en esa medida? Pues eso va generando unas necesidades y también unos desafíos. Entonces, ante cada necesidad, digamos, hay un desafío. Y uno de ellos, pues, es justamente pues, lo que tiene que ver con el acceso al Internet. Hace unas semanas salió un artículo también de la Universidad Javeriana que nos dice que más o menos el 10% de estudiantes de la ruralidad tenían acceso a Internet, ¿sí? Y hablando pues específicamente de la ruralidad. Pero ustedes que son docentes, yo creo que ustedes conocen que pues también dentro de sus poblaciones hay niños que no tienen acceso a Internet o no el 100% del tiempo. Entonces, ante eso surge el gran desafío y es garantizar que el Internet sea gratuito, pero eso no depende de nosotros, depende entonces de las políticas de los gobiernos y demás. Sin embargo, pues nosotros, ¿qué podríamos hacer? Pues hacer un programa educativo que tenga en cuenta pues elementos como por ejemplo la radio y la televisión, que son como elementos a los que la mayoría tiene acceso, si no puedo decir todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, pues hacer un uso de esos elementos. Y hacer un uso de esos elementos también requiere pensar dos cosas. Primero, pensar si esos programas educativos de verdad están respondiendo a lo que nosotros necesitamos que los estudiantes, o que los estudiantes más bien necesitan aprender. ¿Sí? Entonces, pues sabemos que tal vez esos programas o esos contenidos muchas veces no están adaptados a nuestro currículo, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer las adaptaciones, porque pues se ha visto que, por ejemplo, este tipo de programas no alcanzan a tener un 2% de rating, ¿no? Entonces, pues necesitamos conocer cuáles son y necesitamos mirar cómo los podríamos adaptar. Por otro lado, pues el tema de resignificar los roles, obviamente ya el rol del profesor cambia, ya se incorpora, por ejemplo, la familia. El padre de familia pues no es el que va a ocupar el rol del maestro, pero sí empieza a tener un rol vinculante dentro de ese proceso de formación. Entonces pues hay que empezar a mirar ahora cómo van a manejarse esas figuras y cómo también va a cambiar la figura del maestro, ¿sí? Desde no manejar una relación, digamos, autoritaria o vertical, etcétera. Y otra necesidad y que viene a generar también pues una gran preocupación es pues qué hacemos con esos estudiantes que ya venían presentando una serie de dificultades en su proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, niños que ya venían de pronto mal, que venían perdiendo el año, o que por sus condiciones sociales, económicas, o por ser de necesidades educativas especiales, pues ya les habíamos detectado unas necesidades educativas, unas dificultades. Entonces, ante eso, pues el desafío va a ser ahora en términos de cómo evaluar, ¿cierto? Y cómo vamos a garantizar que esa evaluación sea inclusiva. Entonces, pues ante eso, habrá que revisar varios elementos y habrá que revisar también, pues, diferentes estrategias que nos permitan de alguna manera, pues, pensar, ¿sí? Si realmente podremos, como escuela, no transcribir lo escolar a las pantallas, sino poner en juego nuestra creatividad para inventar modos de hacer escuela desde la distancia. Esta es una pregunta y la traigo acá, una cita de una profesora que recomiendo mucho el trabajo que hace.
porque pues habla de como de una pedagogía también muy basada en el amor, en lo emocional, etcétera. Y bueno, pues precisamente porque pues esta situación nos ha llevado a repensar el modo en el que vamos a llevar, digamos, el proceso educativo o vamos a cumplir con el proceso educativo desde pues la distancia, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, muy posiblemente muchos podemos decir que sí, o sea, que hemos venido haciendo cosas, habrán docentes que han venido encontrando soluciones, han venido encontrando herramientas, han diseñado material, incluso hay quienes han visto resultados de sus estudiantes que era imposible visibilizar cuando estaban todos juntos en un aula de clase. Entonces, pues la invitación o la intención es que si de pronto no tenemos una fórmula y no tenemos, digamos, una fórmula mágica, llamémoslo así, que nos dé la solución pues a este problema, ¿cierto? Pues sí tenemos varios elementos que nos pueden ayudar a hacer metodologías para aprovechar y que sirvan de apoyo para el trabajo escolar, ¿no? Entonces, pues la intención es que miremos estas estrategias no solamente para dar respuesta a la hora, sino que también sirvan para una transformación educativa que le apunte, por ejemplo, a la innovación y que le apunte pues a esa educación que no sabemos cómo va a ser, ¿cierto? Y que nos está esperando cuando todo esto pase. Entonces, pues hablamos de 6 propuestas y que pues, he querido rescatar dentro de las diferentes posibilidades y, digamos, temas que puedan servirnos, que abordan de alguna manera pues el tema de la inclusión. Bueno, entonces pues decíamos que hay diferentes opciones, ¿no? Entonces pues vamos a destacar estas 6, pues hablando primero de aquellas plataformas de aprendizaje que estarán disponibles o que podemos usar, por ejemplo, para trabajar con niños que tienen ciertas necesidades educativas especiales, pero que también se pueden integrar a cualquier otro estudiante. Hablaremos del aprendizaje colaborativo como una herramienta para desarrollar las denominadas comunidades de aprendizaje, de la integración disciplinar necesaria para pues, revisar dentro de nuestro plan de estudios qué podemos priorizar. Hablaremos del plan individual de ajustes razonables o PIAR, como un plan también que se va adaptando mucho al trabajo que estamos haciendo. Yo creo que en estos momentos la educación está siendo incluso más individualizada y personalizada. Y 2 estrategias, ¿sí? Que hablarán un poco más como de las pedagogías alternativas desde el aprendizaje remoto, que viene a diseñarse en primer lugar para la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, digamos, con todo lo que tiene que ver con la escuela en casa o homeschooling, etcétera, pero que también se puede adaptar a la actualidad. Bueno, entonces voy a comenzar en primer lugar pues a hablar del aprendizaje colaborativo, entendiendo que en el aprendizaje colaborativo pues hay varios aspectos principales, pero el fundamental hablará de la integración que asumen tanto los docentes como la institución, la familia, los estudiantes y los contenidos contextualizados, ¿cierto? Entonces todos estos se vienen a integrar para empezar a desarrollar aprendizajes sin marcar, digamos, relaciones asimétricas o relaciones verticales. En el aprendizaje colaborativo, pues va a cambiar el rol que tienen cada uno de sus integrantes, ¿sí? Es decir, el rol en este sentido es igual para todos. ¿Por qué? Porque en todos van a participar y de alguna manera van a ir buscando las estrategias y van a ir buscando los elementos que les va a permitir acceder al aprendizaje. Entonces, pues simplemente pues aquí voy a colocar frente a ese aprendizaje colaborativo cómo ese rol viene a desempeñarse y cuáles son como los aspectos fundamentales de cada uno. Entonces, frente al papel que juega la institución y la familia, hablaremos en primer lugar de las adecuaciones para acceder al aprendizaje. Entonces, esas adecuaciones implicarán ¿qué? Implicarán hacer unos ajustes en los tiempos, es decir, como institución educativa,
tengo que reorganizar mi cronograma institucional. Tengo que organizar y tengo que, junto a los docentes, incluso también junto a las familias, pensar en la disponibilidad que tienen los niños para estar conectados, si tienen posibilidad para encuentros sincrónicos o asincrónicos, y desde ahí empezar a hacer esas adecuaciones, por ejemplo, en términos de tiempo. En términos de espacio, pues no podemos estar pues, en los espacios y no podemos garantizarle a todos que estén con los mismos recursos, ¿no? O con su escritorio y su pupitre. Muy posiblemente en las casas de nuestros niños ni siquiera haya un cuarto de estudio. Entonces hay que empezar a mirar cómo hacemos esas adecuaciones, dándole sugerencias a las familias y pues las familias también empezar a hacerlas. Por ejemplo, con niños que tienen problemas o dificultades más bien con la atención, entonces, ¿cómo podríamos hacer unas adecuaciones, por ejemplo, en la silla? Entonces hay quienes recomiendan que sentarlos en una pelota de estas de pilates ayuda a que genere cierto movimiento en los estudiantes mientras está haciendo una actividad, ¿cierto? Y así como que solventamos esa necesidad de movimiento y también pues ayuda a la concentración. Habrán otros que mientras el niño está leyendo nos dicen que le funciona muy bien tener una bola de estas antiestrés o tener plastilina o manejar un caucho. O sea, elementos que ayuden como a regular un poco esas atenciones y esas necesidades que tienen los niños. Importante también en ese rol y en ese aprendizaje colaborativo, pues la generación de unas, no llamémoslo tanto como rutinas, pero sí como unas pautas o como una lista de chequeo de cosas por hacer. Y una lista de cosas por hacer que sea construida en familia y que sea, por supuesto, con el protagonista, el estudiante. Y el docente pues también podrá ir dando sugerencias sobre cómo desarrollar eso. A través también de actividades que den buen ejemplo, por ejemplo, en el caso de las familias, si yo le exijo a mi hijo o, bueno, a mi nieto, etcétera, si le exijo que debe acostarse a cierta hora, pues todos nos acostamos a esa hora, ¿sí? O hacemos un ejercicio en donde haya como un ejemplo de las acciones a realizar. Otra cosa muy importante dentro del aprendizaje colaborativo es la generación de grupos de interés. Entonces, pues, ahorita, y eso hace parte también como del ejercicio del docente y de la institución, no es hablar tanto del plan de estudios. Hace unos días, en un conversatorio en el que participé, decía Francisco Cajiado que los planes de estudio eran diseñados para la presencialidad. Y eran diseñados porque era la manera de organizar una serie de actividades y de ejercicios, sí, basados en unos aprendizajes, etcétera, pero para que todos los estudiantes estuvieran al tiempo trabajando en ese plan de estudios y que el docente como que pudiera, pues como cumplir con un programa. En este sentido, pues el plan de estudios viene a cambiarse y viene a desarrollarse más bien a partir de cuáles son las competencias fundamentales que se necesita o que se desea que esperamos que los niños alcancen. Entonces, de ahí es muy importante la generación de grupos de interés, en donde podemos además abrir espacios o grupos o trabajos para que se integren todos los niños de acuerdo a esos intereses y entre ellos se vayan colaborando, ¿sí? Por ejemplo, elegir un líder, hacer un plan de apadrinamiento, entonces delegar que unos niños apadrinen a otros o estén pendientes de ellos si de pronto ellos no pudieron encontrar un recurso o realizar el ejercicio, se pudieran comunicar a través de las redes sociales para que pudieran colaborarse en ese ejercicio. Bueno, y el docente pues tendrá también que estar ahí como orientador cuya meta o cuyo rol va a centrarse pues en resolver conflictos, es decir, ante todas las situaciones que se puedan generar como conflicto, mostrarle al estudiante pues que hay solución y en eso también hacer un énfasis con el trabajo de acompañamiento a las familias, como de tranquilizarlas, de flexibilizar un poco también el tema de los tiempos, el tema de las entregas y demás.
porque pues ya la situación está generando bastante tensión, como para seguir generando tensión desde la parte académica. Gestionar sensibilidades, porque también debemos a partir de esos intereses y a partir de esas sensibilidades destacar cuáles son como esos estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y de acuerdo a eso pues adecuar o adaptar las actividades que vayamos a desarrollar. Proporcionar los recursos pues atendiendo a los elementos que vimos en un principio, ¿sí? Recursos que estén disponibles para todos y bueno, como ya lo dije, tranquilizar a las familias. La base fundamental del aprendizaje colaborativo se basa en el diálogo, ¿sí? El aprendizaje dialógico cambia un poco la relación y esa directriz de que el directivo o el que tiene la última palabra y la primera es el docente, sino que aquí vamos haciendo y generando procesos de interacción. Importante también garantizar la sociabilidad o los procesos de socialización con los niños. Por ejemplo, si estamos haciendo encuentros sincrónicos, dar un tiempo para que ellos se cuenten cosas, socialicen, etcétera. Si tú le preguntas a un niño pequeño qué extraña más de la escuela, pues el niño siempre te va a decir que los compañeros es como lo principal o su profe. Entonces, pues ante eso va a ser importante también mantener un canal de comunicación muy abierto, en donde hayan también esos espacios para conectarse y para contarse cosas de su cotidianidad. Bueno, en segundo lugar, pues hablamos de la integración disciplinar, ¿sí? Que tiene que estar enfocada principalmente no en los contenidos, sino en los aprendizajes. Y aquí es muy importante evitar la fragmentación del conocimiento, es decir, tratar de hacer trabajos con los docentes, ¿sí? Un trabajo también en equipo, frente a la priorización de cuáles van a ser esos conocimientos importantes y necesarios para esta coyuntura, y eso es algo que ya venía como una meta de aprendizaje desde la presencialidad. Y plantear justamente a partir de ahí, pues cuáles son las competencias fundamentales sobre las cuales vamos a construir ahora nuestro plan de acompañamiento, ¿sí? Que más que un plan de estudios lo vamos a llamar, es más bien como un plan de acompañamiento o de tutoría, etcétera. Entonces, las competencias fundamentales, ¿sí? Deben centrarse justamente pues en la competencia central, ¿no? Aprender a aprender. Entonces, desarrollar estrategias con nuestros estudiantes que les permitan a ellos encontrar la forma en que mejor le va o con la que mejor se sientan. Entonces, sí, aquí hay un poco de ensayo y error. Entonces, poner distintas actividades y verificar con cuál de estas les va mejor. Y también, muy importante, ante todo el conjunto de informaciones que hay disponibles a través de redes sociales y demás, pues trabajar como competencia fundamental la lectura crítica. Entonces es necesario hacer actividades que le apunten más a eso, es decir, sigamos en esa integración disciplinar, todos le vamos a apuntar a la lectura crítica, entonces empezar a mirar cuáles serían esas estrategias. Y por supuesto, pues gracias a los distintos medios disponibles, pues ese ejercicio de lectura crítica se puede hacer desde una conversación cotidiana, desde la misma interpretación de los programas de televisión, desde los diferentes formatos de texto y también desarrollar o actividades que trabajen el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y bueno, las relaciones sociales, etc. La metodología que propone esta estrategia aborda y digamos que integra también a las otras estrategias el aprendizaje basado en proyectos o problemas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de los grupos de interés, entonces, de acuerdo a esos intereses particulares que logramos evidenciar en un estudiante, ¿sí? De pronto, hay niños que tienen mucho interés, por ejemplo, en el tema de los dinosaurios, bueno, yo que sé, ahorita con el tema incluso del mismo comportamiento del virus o de los virus, etcétera, si ya hablamos de niveles más avanzados, entonces pues hacer el ejercicio de aprendizaje a partir de problemas y a partir de proyectos que hagan que los niños mismos busquen como las respuestas. Y hacer un proceso de evaluación también, que pues ahorita digamos que la evaluación como que ha dado un giro total, porque estábamos acostumbrados a que la evaluación fuera o para medir o que fuera cuantitativa,
y pues ahorita la evaluación es más como, tiene que cumplir con ese proceso de desarrollo intelectual, es más como me siento con el estudiante y escucho cuáles han sido, por ejemplo, los aprendizajes que ha tenido o cómo hizo para desarrollar, por ejemplo, un problema, porque pues nosotros sabemos que muchas veces la evaluación se convirtiera como un elemento incluso de castigo o de poder, pero ahorita ya es cambiar un poco la evaluación y verla más como una constatación del progreso y que permita hacer conciencia sobre cómo están aprendiendo los niños. Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Y ahí viene pues ese diálogo. Bueno, hablemos un poco entonces ahora del plan individual de ajustes razonables, o el PIAR. Este plan fue propuesto en el año 2017 en el decreto 1421, que era justamente, o se pensaba también como cuáles eran los ajustes que debían realizarse en un programa educativo para garantizar que la educación fuera para todos. Entonces, es entender que el PIAR no está adaptado solamente para los niños que tienen necesidades educativas especiales o que son discapacitados. Aquí hablamos del PIAR también como un ejercicio, incluso que ya estamos haciendo, como les decía ahorita, el proceso ya está siendo cada vez más individualizado. Y pues en esa medida tendrá que desarrollarse un ejercicio de acompañamiento de cada niño. Entonces, pues la inclusión no va a ser solamente pues con algunos, ¿no? Sino con todos. Y el PIAR, digamos que nace o trabaja de la mano con el diseño universal de aprendizaje o para el aprendizaje, que es más como una herramienta para que los docentes puedan identificar, por ejemplo, estilos y ritmos de aprendizaje y puedan conocer de alguna manera cuáles podrían ser pues las mejores oportunidades para desarrollar esos aprendizajes. Bueno, igualmente reconocer cuáles son las motivaciones y los intereses de los niños y pues desde ahí empezar a desarrollar cambios. Bueno, acá hablo de la forma de evaluar porque habrá un cambio en todo, ¿sí? Digamos entendiendo la evaluación como todo un progreso y todo un conjunto de elementos. Entonces, pues ahí está el diseño. Y a partir de ahí, pues también será necesario, entonces, o de la mano de empezar a hacer un PIAR. Entonces, el PIAR, voy a hablar de 3 elementos fundamentales que debe tener. El primero es la caracterización, en donde yo hago una valoración pedagógica del contexto de los estudiantes, sus conductas, sus comportamientos, sus habilidades, incluso el estado de salud. Si es necesario, debo apoyarlo pues con un experto, un profesional psicosocial o psicólogo o un profesional de la salud, dependiendo pues de la particularidad del niño. Entonces pues será necesario primero partir de esa caracterización que se hace también en conjunto con las familias. Y a partir de ahí, pues empiezan a hacer pues, lo que llamamos los ajustes razonables, ¿cierto? Entonces, los ajustes razonables que vienen siendo todos esos recursos, adaptaciones, acciones, elementos, una cantidad de cosas que ayudan o que permiten garantizar el aprendizaje pues, de todos los estudiantes, para que pues, la educación sea inclusiva, ¿no? Y que reconozca la diversidad. Y a partir de ahí, pues también empezar a hacer un proceso de seguimiento, de evaluación, en donde constantemente se estén generando espacios de integración y se esté revisando esas adaptaciones curriculares. Bueno, también es importante tener en cuenta que esos ajustes al PIAR, pues tienen que ir más allá de cumplir de la malla, ¿sí? No solamente yo cambio este tema o este tema no lo veo, ¿cierto? Sino que también es a orientar el para qué de los contenidos. Entonces, puedo sentarme, puedo, por ejemplo, tomar los derechos básicos de aprendizaje y a partir de las evidencias que ahí se proponen, empezar a priorizar y empezar a mirar cuáles estrategias van a orientar mejor el proceso. Eso como a nivel de curricular. A nivel metodológico, pues también cambiaré mi manera de enseñar o la forma en que yo suelo enseñar un contenido, etcétera. Acordémonos que aquí hablamos de aprendizajes.
En términos didácticos, pues cuáles podrían ser esos recursos que favorecen de acuerdo a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Y en términos evaluativos, entonces, cómo ellos pueden expresar esos aprendizajes. Voy a tomar dos ejemplos, ¿sí?, que me parecen interesantes. Uno es un grupo estadounidense que hizo un trabajo con una comunidad en donde enseñaron matemáticas y fraccionarios a partir de tejidos, ¿sí? Entonces, iban tejiendo, el texto se llama como pensamiento y tejido, algo así, y cada uno de esos tejidos tenía fragmentos o estaba fragmentado de una manera, digamos, secuencial, pero también en donde pues se desarrollaban elementos importantes pues de los procesos de pensamiento lógico y geométrico. Entonces, pues ese era un ejemplo. Otro ejemplo es el caso de un profesor en el Chocó que enseñó historia y enseñó matemáticas a comunidades afro a través de las trenzas. Y digamos que eso no es exclusivo para trabajarlo con las comunidades afro. Entonces, a través de los peinados y a través de las figuras que se iba formando, iba enseñando a sus estudiantes temas de historia. Sabemos que pues las trenzas tienen unos significados para las comunidades afro, y también iba enseñando elementos de las matemáticas. Bueno, el aprendizaje remoto, pues aquí Juliet, vamos a discúlpame, ya que terminas aquí de hablar del PIAR, hay una pregunta en el chat que dice sí. que si bien se sabe que es un trabajo cooperativo entre la familia, el médico y la casa, y que también es importante decir que las instituciones públicas dotan a los colegios enviando ayudas para los niños que tienen un PIAR. La pregunta exacta es, ¿pero cómo puede un colegio privado acceder a las ayudas del gobierno para mejorar la educación de los niños con sus dificultades educativas? Bueno, sí es más complejo porque pues ellos les dan su sombra y eso, pero habría que tener en cuenta los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? Es decir, si bien yo no puedo garantizar o yo no puedo gestionar de una manera directa, por ejemplo, un acompañamiento médico específicamente, yo en términos educativos y como educador sí puedo buscar algunas estrategias y buscar algunos elementos que puedan ayudarle al niño. Para eso hay una serie de aplicaciones. Por ejemplo, bueno, es un poco más complejo con los niños de discapacidad visual, pero sí hay unas aplicaciones, por ejemplo, para trabajar a través de imágenes, por ejemplo, para población sorda, etcétera. Entonces, pues yo creería que pues ahí es el trabajo de exploración de cuáles son los elementos y recursos educativos que podría dar como docente, porque pues no tengo la facilidad lastimosamente de pedir o de solicitar un apoyo médico, ¿sí? Digamos que eso lo debe hacer la familia y pues me imagino que es un trámite un poco más complejo ante la EPS o bueno. Bien, entonces, y con respecto a esa pregunta, pues también al final hay unos recursos que voy a dejar ahí. Yo creo que les han estado compartiendo la presentación. En esos recursos ustedes pueden encontrar aplicaciones para trabajar con población diversa. La siguiente pregunta dice, a propósito del PIAR, en términos de gran cantidad de estudiantes y asignación laboral de los docentes, ¿qué alternativas se presentan para generar una inclusión real y no solo de papel? Hay varias cosas, ¿sí? Y uno sabe y uno es consciente de que la realidad en las aulas cuenta con más o menos 30, 35 estudiantes. Yo creería que el PIAR, si bien es una estrategia que organiza y que estructura muy bien cómo hacer un proceso de acompañamiento muy juicioso, habría que empezar a mirar y hacer un proceso, un ejercicio al menos de caracterización, ¿sí? El problema acá y el problema muchas veces es justamente en que nosotros pues como que tenemos que empezar a hacer acciones conjuntas, ¿sí? Es decir, una vez hayamos caracterizado la población, es necesario empezar a trabajar
con otros, con los maestros de otras áreas, con los padres de familia y empezar a desarrollar actividades que permitan articular algunos de esos elementos cuando no puedo individualizar o particularizar ese programa o ese plan, ¿sí? Entonces, priorizar algunas de las actividades es lo que decíamos ahorita. ¿Cuáles son esos aprendizajes y cuáles son esas competencias específicas? Entonces, para que no se quede en el papel, hay que hacer una modificación desde el momento en el que yo me siento a hacer el plan o el plan de estudios para todos los niños, ¿cierto? En donde yo lo que voy a hacer acá es un ejercicio de priorización. Ya cuando esté trabajando las actividades, ya yo tendré que entrar a ajustarla, ¿no? Y ajustarla a los niveles, digamos, a ciertos niveles de desempeño o de complejidad, teniendo en cuenta las particularidades. Pues esa sería una propuesta. Y por eso, pues, el trabajo colaborativo, ¿sí? De ahí, pues, es como articulo yo a ese PIAR un trabajo colaborativo que no se quede solamente en el papel. O, por ejemplo, como en esta estrategia del aprendizaje remoto, es una estrategia también que ya venía trabajándose, pero ahorita el Estado de Educación de Illinois sacó un documento de acompañamiento para el aprendizaje remoto para aquellos estudiantes que no tenían acceso, por ejemplo, a Internet. O también podría ser aplicado incluso para población migrante, que parte pues de varios elementos, ¿sí? Primero es como esa necesidad de hacer una contextualización, muy parecido a lo que hablamos ahorita de la caracterización, en donde pues la intención es justamente pues recrear esos ambientes y recrear esos elementos que vamos a enseñar a nuestros estudiantes de acuerdo al contexto en el que están. Mantener una constante comunicación con ellos a través de diferentes canales, priorizar los contenidos, presentar diferentes formatos para los mismos. Y mire que desde ahí yo ya voy integrando varias cosas que estaban en anteriores estrategias. Y también pues proponer actividades en familia. El documento pues está dentro de la bibliografía. Te lo recomiendo porque hay varias pautas y varios elementos o sugerencias para trabajar que se ajustan muy bien a las características de nuestra población. Y bueno, también el tema de la flexibilización del tiempo. Hay una serie de elementos y de objetivos que ayudan a garantizar que ese aprendizaje remoto se haga de manera efectiva, ¿sí? Que sea equitativo. Esta es una infografía, vemos ahí la fuente. De aquí solamente pues voy a rescatar dos cosas. Uno, pues el apoyo de los padres de familia y los ejercicios del día, ¿sí? Es decir, que en el aprendizaje remoto no solamente estamos aquí trabajando unos contenidos a partir de unas guías específicas, sino que también estamos trabajando otras dimensiones y otros aspectos importantes del día a día, ¿sí? Como por ejemplo las actividades físicas, las actividades mentales, etcétera, que vienen a sugerirse a través de este esquema. Acá hay unas actividades que nosotros podemos hacer con todos los niños. Y bueno, aquí voy a mencionar así rápidamente ejercicios, por ejemplo, como la lectura en familia, ¿sí? La lectura en voz alta, que pronto el papá le lea o el niño le lea al papá o a la abuela, o contarse historias, por ejemplo. Entonces, adecuar un espacio, poner unas luces navideñas, yo qué sé, poner unas sábanas y hacer ese rincón allí para contar historias. Hacer ejercicios también de yoga y de meditación que ayudan a fortalecer pues diferentes aspectos emocionales y también de concentración y demás. Y bueno, articular a ese plan de ajustes que yo haga, por ejemplo, actividades que integren estos aspectos. Y entonces pues ahí está disponible para que ustedes lo conozcan y puedan darse una idea. Y ya pues para cerrar, pues hablaremos de algunas plataformas de aprendizaje con las cuales también quiero pues hacer una invitación importante, y es a que si las vamos a usar, pues que no se conviertan en un elemento u otro elemento de exclusión, ¿sí? Es decir, si podemos garantizar que nuestros niños las usen, pues todos, y especialmente pues aquellos que nosotros consideramos que pues entonces revisar y priorizar, ¿listo?
Entonces, pues simplemente aquí hay varias propuestas para trabajar otros formatos y otras plataformas como de radio, el programa Profe en tu Casa de la Radio Nacional, en la televisión, Señal Colombia, los canales institucionales tienen muy buenos programas. Yo recomiendo este para trabajar con los más pequeños, que se llama La Gran Pregunta. Es un programa de filosofía para niños que ayuda a incentivar pues la curiosidad y digamos el deseo de conocer o las preguntas bajo la cotidianidad de los niños, son preguntas que ellos han hecho. Esta página de Facebook o este grupo de Facebook que se llama Maestros por la Inclusión, que publican excelentes materiales, que también hacen diferentes encuentros para trabajar necesidades educativas especiales también. Material descargable, el que ya hemos venido hablando en otros espacios, en otros webinars, y que ustedes pueden encontrar y que está disponible pues para todos. Y por último, pues estas páginas y estas aplicaciones que trabajan, por ejemplo, Mis Cuentos, trabaja la alfabetización, en donde pues a través de una aplicación hay unas fichas y esas fichas van reconstruyendo, van siguiendo una secuencia que ayuda también pues a trabajar el pensamiento lógico y demás. Pictotea, pues eso es para chicos con trastorno de espectro autista. Es una aplicación que está disponible para Android, entonces pues considero que es un poquito más accesible porque hay otras, pero están solamente para Apple. El portal Arasat, que es una web que tiene diferentes materiales para personas con problemas de comunicación, bueno, plantea diferentes elementos para trabajar de manera online la comunicación y bueno, crear animaciones, ahí también hay símbolos, hay frases, incluye pictogramas con audio, que está un poco también lo que tiene la aplicación de Infopitágoras, y ayuda pues al profesor también a encontrar un material que sea práctico para atender las diferentes necesidades. Entonces, pues eso sería todo, ya que quedan las referencias bibliográficas de lo que hemos reunido, en donde ustedes también van a encontrar más aplicaciones, van a ampliar un poco, pues el espacio fue muy reducido, algunos aspectos que se quedaron por fuera. Entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar. Sí, señora. Y la pregunta que tenemos es de la profesora Gisette Fajardo. Ella dice, ¿cómo podríamos trabajar con estudiantes que no tienen ningún contacto con aparatos electrónicos? No porque no los tengan, sino porque no toleran estos medios. Uh-huh. Sí, y eso me imagino que pues ha venido generando una gran frustración tanto en el niño como en la familia. Y de esos casos hay muchos niños, es verdad. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, un programa de rutinas junto con la familia que implique hacer otras actividades, ¿sí? Voy a volver a este cuadrito, ¿sí? Para no tener mucho tiempo, no quitarles mucho tiempo, que son actividades que si tú te das cuenta o si ustedes se dan cuenta, no implican el uso de tecnologías. Y me parece muy valiosa la pregunta porque también como que reúne y sintetiza lo que decía en la primera frase. Los niños tienen derecho también a la desconexión. Nosotros también como docentes también la necesitamos y muchas veces la requerimos. Entonces pues sería hacer un plan o hacer un ajuste con ellos de actividades que no impliquen necesariamente estar conectados. Incluso sabemos que a veces pues por garantizar que realmente les estamos dando una educación, los padres de familia reclaman el pago de una pensión, etcétera, pues incluso hay instituciones que han adoptado por desarrollar el horario toda la jornada, pero en realidad pues eso desgasta al niño, ¿sí? Entonces la recomendación también es actividades cortas, clases, a veces incluso, de hecho esta propuesta que hace el gobierno de Illinois habla de una clase para los niños pequeños, una clase al día, máximo 2 clases al día, y para los más grandes habla de 3 clases al día, ¿sí? Y para los más grandes el máximo está de 40 minutos, para los más pequeños el máximo está de 20 a 30. Entonces, pues incluso el tiempo ideal serían 15 minutos, como para darle instrucción o para dar esa sociabilidad. Entonces, con esos niños podemos practicar esta serie de actividades. Bueno, Juliet, muchísimas gracias por esta explicación que nos ha dado el día de hoy.
Agradecerles enormemente a los 249 maestros que alcanzamos a tener conectados en este webinar y recordarles que en el chat les he dejado el link de la presentación del día de hoy, como el link de nuestro canal de YouTube, que es en el cual ustedes pueden encontrar este y todos los tutoriales que ya hemos realizado. Entonces, profe, no me resta agradecerles de parte de la editorial Libros y Libros, un agradecimiento especial por estar en este espacio y recordarles que cuentan con una editorial aliada, una editorial amiga que siempre está acompañándolos en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, independiente del medio que sea. Entonces, reiterarles nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Muchísimas gracias, profesores, y feliz tarde. Muchas gracias igualmente.